Nicaragua es un país multiamenazas. La región centroamericana también. Durante el año 2014, la población nicaragüense vivió los resultados de la evolución de escenarios de riesgo. Estos fueron derivados del desarrollo de diferentes eventos o fenómenos. Aunque nuestro país siempre es azotado por eventos naturales, lo cierto es que el año pasado se juntaron todos y actuaron simultáneamente en muchas regiones del país y de Centroamérica. Por ejemplo, el mes de marzo despuntó en el 2014 con un sismo de 6.4. El epicentro fue Jiquilillo, a 160 kilómetros de Managua. Posteriormente se produjeron 7 réplicas muy significativas. No hubo pérdidas humanas. El 2 de marzo del año pasado, una serie de actividad sísmica. El 10 de abril, se dio uno de 6.2 en la escala de Richter, cuyo epicentro se supo después que fue producto de una falla geológica que no se conoce todavía a fondo, muy cerca de Nagarote, que cruzó el lago. Y también el 11 todavía también se dieron varios sismos, una réplica muy fuerte por la noche, recuerdo, y en octubre, cuya magnitud fue 7.4, que si comparamos con el terremoto del 72, el terremoto del 72 fue de 6.2 en la escala de Richter, y como les digo, el del octubre del año pasado fue 7.4. Afortunadamente, dicho terremoto no fue en territorio, fue en el mar. En esta ocasión, la Asamblea Nacional de Nicaragua reaccionó a la advertencia de la naturaleza. Aprobó préstamos por el orden de $186 millones para atender las emergencias. Aunque nosotros estemos en presencia. La Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo destacó la importancia de que el país cuente con recursos financieros para atender eventualidades, pero que es más importante la implementación de la política pública para la gestión de riesgo a desastres. En el mismo mes de marzo, la región occidental del país se alarmó por una amenaza de erupción volcánica. También es importante y el llamado para que nuestra población lea o escuche esos planteamientos, esa comunicación por parte del gobierno o por parte de la mesa o por parte de cualquier organismo que se encargue del monitoreo de ese fenómeno y lo vea con naturalidad. O sea, y que sobre todo esté consciente que los sismos no son los que matan. Lo que matan y produce desastre es la vulnerabilidad de las edificaciones. SINAPRED anunció un plan de evacuación para las 12.000 familias que viven en los alrededores de los volcanes activos. Cabe destacar que no hubo pérdidas humanas. A la par de la erupción volcánica, se produjeron varios incendios forestales. Algunas actividades humanas, como las quemas agrícolas, fueron el origen de estos incendios. La irresponsabilidad de las personas aparentemente sigue siendo la causa de grandes incendios forestales y esta vez la Reserva Natural de la Laguna de Nejapa fue el escenario de un incendio en sus laderas. El 21 de marzo también la Reserva de Bosque de la Laguna de Nejapa, en la capital, fue el escenario de un incendio que acabó con gran parte del área verde. Durante los primeros meses del año 2014, con relación al mismo periodo del año 2013, se registra un incremento de incendios forestales. El 26 de mayo se declaró alerta verde en el Golfo de Fonseca, por un oleaje de rompimiento fuerte producto del huracán Amanda. Más de 6.000 habitantes recibieron asistencia porque sus viviendas resultaron dañadas. A finales de marzo, los habitantes de la Franja del Pacífico y parte del norte, centro y sur de Nicaragua fueron sorprendidos por una intensa actividad volcánica. ¿Cómo está? ¿Cómo viene? El choque de las placas tectónicas Coco y Caribe se unió a los sismos volcánicos, produciéndose uno de magnitud de 5.3 grados en la escala de Richter y otro de 5.4 grados. Este año Nicaragua podría verse altamente afectado por el fenómeno El Niño, porque los productores aseguran que una sequía causaría un desastre económico en sus cultivos. Veamos más detalles sobre este tema con Lubianca Sánchez. El fenómeno natural El Niño podría llegar a Nicaragua a finales de julio o en el mes de agosto. La sequía característica de ese tiempo tiene preocupado a los productores. Era un año particularmente marcado por pronósticos que esperaban déficit de humedad para todo el territorio nacional. A mediados de mayo, ante la instalación del fenómeno climático El Niño, la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo alertó a los productores sobre la gravedad del problema. Se instó a los sectores productivos acerca de la necesidad de informarse
para aprender a producir reteniendo la humedad. La Mesa Nacional dijo que debemos aprender a cosechar agua para producir y garantizar la seguridad alimentaria. Ya para junio la gente no tenía prácticamente nada que comer. La postrera del 2013 no había sido tan buena y ya al no llover mayo, junio, julio, ya los cultivos prácticamente se estaban perdiendo y ellos no tenían inclusive mucha comida almacenada. Nicaragua registró una disminución promedio de 75% de las lluvias con relación al registro histórico para la misma época. El mes de mayo presentó una histórica reducción de precipitaciones, que en algunas zonas como el Pacífico Central llegó a ser de 88%, ubicándose como la más alta, según INETER. Pero el déficit de humedad hídrica es difícil de recuperar, porque si usted pierde en 6 meses de lluvia, pierde 4, entonces el manto acuífero no tiene la forma de cómo recuperarse. Hasta que tenemos todas ese impacto ahí, entonces comenzamos a pensar, bueno, vamos a destinar áreas y me parece que es excelente como la respuesta que toman los ganaderos. Yo estaba leyendo en algún artículo ahí que destinaban áreas, ellos se comprometían a destinar áreas hasta de 15 manzanas para reforestar y hacer recuperación pues de su medio de vida, que realmente es la tierra. La sequía fue tan agresiva que amplió el área del llamado corredor seco. Antes, no incluía comunidades de Rivas y Carazo, que ahora están afectadas. En León y Chinandega se amplió a los municipios del norte. Lo mismo ocurrió en Nueva Segovia y Jinotega, donde ahora se extendió hasta la Concordia. Unas 100.000 familias padecieron hambre en esta zona de Nicaragua, como consecuencia de la sequía que mermó la producción de granos, mató a más de 2.500 reses y dejó en estado de desnutrición a más de 600.000 cabezas de ganado. El Programa Mundial de Alimentos en Nicaragua recibió solicitud del gobierno para que brindara alimentos para un periodo de 5 meses, para solventar la necesidad de 100.000 familias del corredor seco. Yo tengo registro, por ejemplo, la mayoría de las estaciones, que tenemos como 80 comunidades vigilando clima. No tenemos 80 comunidades, la mayoría de ellas en mayo, junio. Para nosotros entra invierno en mayo. Mayo, junio, julio y agosto. Nosotros tenemos niveles históricos de déficit de precipitación, histórico. Muchas veces la gente no dispone, ¿verdad?, de semilla criolla porque no tienen cómo almacenarla, pero nosotros como CIED hemos promovido la organización y funcionamiento de bancos de semillas comunitarios. Es cómo intercambiamos las experiencias con otro grupo, eso para nosotros ha sido una lección aprendida. Intercambiemos, veamos qué está pasando acá, no encerrarnos no solo en la parte de nuestra comunidad, sino ir a otras experiencias. Fue un año que realmente nos dejó la gran lección de que no estamos preparados para algunos fenómenos. No estamos preparados para algunos fenómenos como la sequía, por ejemplo. La sequía provocó que la producción de frijoles para este ciclo disminuyera en más de 1 millón de quintales y la de maíz y arroz en 1.5 millones, según información del Banco Central de Nicaragua. Nicaragua enfrentó la peor sequía desde 1976. $26 mineros artesanales quedaron atrapados en una mina de oro en el Cerro El Comal, Bonanza, tras un deslave ocurrido el jueves 28 de agosto de 2014. Al final del rescate, se informó del fallecimiento de 7 de los 26 mineros que habían quedado atrapados. La causa del accidente fue el exceso de agua acumulado en una mina antigua que no prestaba las condiciones necesarias para el trabajo. En septiembre de 2014, unos 70 organismos ambientalistas, de los cuales algunos integran la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, realizaron un encuentro para definir una posición de país con relación a la Conferencia de las Partes 20. La actividad se desarrolló en el marco de la realización del 5º Encuentro Regional, Centroamérica Vulnerable, Unida por la Vida. La mesa tomó posición sobre crisis climática, déficit de humedad, seguridad alimentaria y nutricional, acceso al agua para consumo humano, industria extractiva, cambio climático y gestión del conocimiento. Una noche de nervio, porque usted sabe que uno se llena de nervio, de miedo.
nosotros queríamos salir de la casa porque al oír eso nosotros sentimos un miedo, porque la casa temblaba donde iban cayendo las piedras. No dormimos por eso, porque estábamos asustados viendo todo el desastre que estaba pasando. Un deslave de las laderas del volcán Concepción inundó de lodo y piedra las comunidades ubicadas en la parte sur de la isla de Ometepe, entre los municipios de Moyogalpa y Altagracia. Se estima que unas 250 familias fueron afectadas por el deslave. Se dieron evacuaciones de los pobladores en la parte sur de la isla, originarios de las comunidades Los Ramos y La Unión. El gobierno de Nicaragua decidió mantener la alerta amarilla y la suspensión de las clases en todos los centros educativos de primaria y secundaria del Pacífico nicaragüense, mientras los especialistas monitoreaban la actividad sísmica que registraron en los volcanes San Cristóbal, Masaya, Telica y Cerro Negro. El país debe prepararse en el 2015 para enfrentar las secuelas de la fuerte sequía, que no se repetía en 38 años en el territorio nacional, aseguró Denis Meléndez, facilitador de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Según el especialista, uno de los impactos adversos que debe llamar más la atención de las autoridades y de la ciudadanía en general es la crisis de agua para consumo humano que podría desatarse en los primeros 4 meses del 2015 en más de 100 municipios del corredor seco del país, lo cual incidiría además en la propagación de algunas enfermedades. Entre enero y abril del 2015, la ciudadanía en general debe prever la presencia de temperaturas elevadas.